El día de hoy han pasado unos pocos días más de un año de que yo viviera una de las experiencias, creo, dentro del contactismo más trascendentales en la historia, podríamos decir, de esta civilización. Por lo tanto, creo comenzar el video más importante de todos, ya que es una experiencia directa con el Creador. Antes de iniciar específicamente el tema, voy a hacer referencia a los videos que tengo con las pruebas de mi contacto, porque me parece muy importante señalar que en el mundo del contactismo no todos aportan pruebas, y dentro de esto las pruebas no es que el tema de ver ovnis o de que aparezcan cuando un contactado así lo declara sea, digamos, una importancia para la simple fenomenología, sino que cuando hay un relato, una narración, y no hay pruebas, entonces, de acuerdo a lo que yo vivo desde hace más de 40 años de contacto, hay una inmensa duda y un incumplimiento de una ley básica del contactismo que dice que todo verdadero contacto se corrobora mediante encuentros programados con las naves. En el último año de trabajo he subido a YouTube gran parte, podríamos decir un 80%, de los contenidos de los 12 videos originales que yo tenía en cintas VHS, de las pruebas que he ofrecido a la prensa televisiva y también a gente común y corriente que ha asistido a avistamientos preanunciados por mi persona. Entonces, el primer video, vamos por el principio, se titula Filmaciones de ovnis obtenidas por periodistas en días, horas y lugares indicados por Ariel Justiniano. El segundo video titula OVNIs convocados por Ariel Justiniano sobre canales de televisión. El tercer video titula Pruebas ofrecidas por Ariel Justiniano a 2 cadenas internacionales de televisión. El cuarto video titula Filmaciones de ovnis obtenidas por alumnos, aficionados y periodistas en encuentros programados por Ariel Justiniano. El cuarto video titula Programas de televisión con contenidos únicos y especiales, y excepcionales, perdón. Bueno, me olvidé el título de los últimos, pero poniendo cualquiera de estos salen los demás. Y hay un video donde yo hice una reseña en 10 puntos de mis contenidos. Este video titula Contenidos excepcionales de Ariel Justiniano en 44 años de contacto. Esto como primer punto, ya que abunda, digamos, en este momento en el planeta hay infinidad de canales de YouTube con gente que dice que está teniendo contacto. Entonces hay que ver
quiénes de esos miles cumplen con la norma básica instalada por la Confederación de la Estrella, con la cual yo trabajo, que dice que todos esos contenidos teóricos y retórica teórica tiene que ser corroborada con avistamientos preanunciados frente a la prensa, porque la prensa es la garantía de que lo que se está mostrando no proviene simplemente de la propia persona. Alguien dentro de los videos que yo he subido a YouTube cuestionó de que Billy Mayer tiene muchas mejores filmaciones que las mías, a lo que respondí que Billy Mayer nunca invitó a la prensa a filmar naves. Billy Mayer tampoco invitó a la gente común y corriente a ver ovnis. Y ni Billy Mayer tampoco hizo avistamientos preanunciados frente a notario o escribano público, como yo sí lo hice en Jujuy frente al escribano público Luis Machado, en el patio del Residencial Belgrano en el año 1994. Entonces el tema de las pruebas se vuelve muy importante frente a entidades que se hacen pasar por los maestros y cuyo principal objetivo es tergiversar, manipular, confundir y generar conceptos finales totalmente equivocados frente al plan que los verdaderos maestros conocen y sirven dentro del plan original del creador para esta era. Entonces, durante el último año, originalmente, dentro de los 2 videos originales que yo había subido, surgieron miles de opositores, o sea, hacen, ahí están los comentarios, y yo voy respondiendo a algunos. Y dentro de esos opositores hay que ver quién de ellos ha aportado pruebas. Entonces, es un tema fundamental el tema de las pruebas. Segundo punto, dentro de las consideraciones previas al ingreso en la temática específica de este video que vamos a desarrollar. En los últimos años ha surgido toda una corriente de sabios, entre comillas, que giran en torno al plan Anunnaki. Desde que se dio a conocer, desde que Zecharia Sitchin dio a conocer sus libros, de golpe ahora todos son expertos en los Anunnaki. Y porque en esa tablilla sumeria se habla de la temática, lo cual es correcto, ahora resulta que todo corresponde a la agenda Anunnaki, cuando en realidad, vamos a aclararlo muy bien, los Anunnaki efectivamente vinieron a extraer oro del planeta Tierra y crearon inicialmente una raza con manipulación genética aquí en la Tierra para que les sirviera como trabajadores y esclavos. Y esta raza fue la raza negra. Esto es muy importante porque abundan los desinformadores, los teóricos y verdaderos manipuladores de la ignorancia humana, diciendo de que el creador del universo es el dios Enlil y que Moisés era un reptiliano y que Cristo era un Anunnaki. Todo esto se está diciendo como, digamos, en base a la agenda Anunnaki que se instaló acá hace 400.000 años aproximadamente. Pero resulta de que los Anunnaki solamente fueron los creadores de la raza negra. Las otras razas, diferentes razas, tienen otro origen, que provienen de otros sectores del universo, y la vida en la Tierra
la vida humana, está hace millones de años. Entonces, la agenda Anunnaki es solamente la historia del último, de la última intervención genética sobre, digamos, especies de la Tierra. Anteriormente han venido razas de diferentes lugares del universo, dentro del plan del Creador. Y el intercambio de todas estas razas es lo que genera al hombre moderno, que es la suma o la síntesis de la totalidad del plan cósmico desarrollado en la Tierra. Entonces, cuando aparece un supuesto sabio diciendo de que el Creador es el Dios Enlil y de que Satanás es simplemente Enki, ahí tenemos una gran evidencia de lo que es un ignorante, un desinformador y una persona que se está guiando solo por las traducciones eventuales que hicieran personas sobre las tablillas sumerias, lo cual no es toda la verdad. La verdad completa me fue entregada a mí en el año 1979 en libros de la Hermandad Blanca. La Hermandad Blanca me hizo llegar varios, digamos, folletos unidos, entre ellos el archivo Tedra y muchos otros, a donde está la verdadera historia del mundo. Entonces, una cosa es seguir, conocer y profundizar dentro de la experiencia de un verdadero contactado. Y dentro de eso, en mi caso, que he sido graduado como guía de tierra, luego de 12 años de preparación, y otra cosa es seguir a un mediático sabio con opiniones que carecen de la más mínima investigación seria, por más que tenga miles de seguidores. Actualmente solo en España hay una media docena de supuestos ufólogos, investigadores y todo lo demás, a quienes yo he enviado el desafío de emitir encuentros programados en vivo y en directo al mundo. Por ejemplo, Vicente Fernández, Iván Martínez, José Luis Camacho, el programa Cuarto Milenio, todos los investigadores ufológicos del presente en España. ¿Cómo es que no responden? ¿Cómo es que ninguno ha respondido a mi desafío de probar que están siguiendo líneas totalmente carentes de cualquier corroboración objetiva y verificable? Tercer punto. Hay muchísima gente que cree que toda esta temática que yo estoy difundiendo, o toda la temática en general, es una temática opuesta al cristianismo. Pero resulta de que en ningún momento, yo por ejemplo, que soy guía de tierra, graduado por los 24 ancianos en el año 1986, en ningún momento se ha negado ni una sola letra de lo que es la Biblia. Por el contrario, simplemente lo que yo estoy representando en este caso, y el verdadero contactismo, representa un paso adelante frente a las demandas y realidades del hombre moderno, que ya no está representado por las verdades de tiempos pasados. ¿Qué quiero decir entonces? Que de ninguna manera significa
que todo el pasado sea mentira, que sea incorrecto, o en ningún momento estamos en oposición alguna con lo que dice la Biblia, o con lo que dice el Corán, o con lo que dicen todos los libros sagrados. Simplemente, lo que surge a partir del verdadero contacto es un nuevo paso adelante que corresponde a la realización de Dios en nosotros mismos. Todos los pasos anteriores fueron fundamentales. Si bien es cierto de que son verdades, conocimientos y disciplinas que no representan las expectativas del hombre moderno, eso no significa que sean mentiras, son verdades. Y dentro de estas verdades hay algunas cosas que actualmente se considera como que fueron totalmente equivocadas, como por ejemplo la existencia del infierno. Las realidades descritas en la historia por todos los movimientos espirituales de la antigüedad hacen referencias exactas de que la vida en la tierra es una prueba de la cual, según nuestros actos y nuestras verdaderas intenciones, donde somos probados. Entonces, la existencia del purgatorio y el infierno corresponden a las verdades más fundamentales y esenciales, a los verdaderos pilares que muchos hoy en día pretenden negar, o decir que es una estupidez, una manipulación por miedo, para nada. La vida es una prueba básica en la cual optamos día a día, acto por acto, a la dirección en que nos dirigimos. Somos nosotros los que tenemos la oportunidad de alcanzar la conquista de nuestra propia realización, o tenemos la oportunidad también de negarla definitivamente e ingresar a regiones infernales por nuestros propios actos. Entonces, esto como contactado y como persona que ha tenido experiencias directas, porque yo tengo experiencias directas con el tema, y muchos alumnos y personas y gente allegada a mí en el curso de los años han tenido experiencias muy importantes que corroboran totalmente la existencia del infierno. Esto no significa que yo, por ejemplo, quiera difundir una enseñanza en base al miedo, para nada. Pero sí corrobora verdades fundamentales descritas en todas las teologías de todos los tiempos. Con esos 3 puntos paso entonces a iniciar el tema específicamente que viene a narrar el día de hoy. Durante mi experiencia de contacto, que comenzó en 1974 hasta el presente, solo la primera experiencia fue una gestión mía, fue una iniciativa mía y una vivencia directa mía con un maestro cósmico. Luego, cuando yo fui sometido a una preparación y fui avanzando año tras año, venciendo pruebas, haciendo investigaciones y avanzando dentro de mi propia realización, se produjeron contactos que no venían con, contactos con información y contenidos que llegaban a mí mediante personas muy allegadas a mí. O sea, no era yo el que gestionaba nada, ni buscaba nada, sino que esos contenidos llegaban a mí a través de terceras personas muy vinculadas conmigo. El primero de ellos fue a través de un alumno que en la década del 80, concretamente en 1982, 1983 y 1984, cuando yo dictaba clases de Kung Fu en Cochabamba, Bolivia, comenzó a tener canalizaciones espontáneas e inconscientes que provenían de
antiguos maestros chinos inmortales que existen desde hace millones de años en burbujas de espacio-tiempo en los Himalayas. Estos maestros me transmitían a través de este alumno formas perfectas de Kung Fu, mediante las cuales yo revalidé totalmente, o sea, reestructuré totalmente lo que yo enseñaba, porque todo lo que yo había aprendido en diferentes estilos en Argentina y en el Perú estaba plagado de errores. Entonces yo inicié, a partir de las canalizaciones de este alumno, que además manifestó levitación, una serie de elementos muy superiores a lo que yo había aprendido. Entonces vino una serie de contenidos que en su momento fueron importantísimos para que mi entrenamiento, tanto externo o interno, no entrara en contradicción y, impulsara mi crecimiento sin contradicción alguna. De tal manera, lo que yo enseño actualmente es un estilo que, si bien tiene orígenes y fundamentos en varios estilos que aprendí, lo más importante de todo lo aprendí, lo tomé desde las canalizaciones de este alumno, canalizaciones espontáneas y conscientes que tuvo durante varios años. Luego, en la misma época, se produjo otra canalización espontánea de la que era mi compañera en ese momento, también en la ciudad de Cochabamba. Yo, por ejemplo, siempre supe que existían diosas y dioses, que el Creador Supremo no está afectado en lo más mínimo, ni significa que esto sea una mentira, sino que el Creador Supremo es la suprema mente cósmica, una sola suprema, pero que se sirve de otras entidades que están en un rango inferior para canalizar diferentes rayos y aspectos dentro de un plan. Dentro de eso yo conocía la existencia de la diosa de la tierra. Nunca me imaginé que la diosa de la tierra iba a entrar en contacto directo conmigo mediante la que era entonces mi compañera. Mediante las canalizaciones espontáneas y conscientes de ella, yo me inicio en otra de las disciplinas fundamentales, que es el Tantra. Disciplina que está dirigida a activar directamente la glándula pineal mediante la canalización de la energía sexual. Posteriormente, en años consecutivos, otras alumnas empezaron a tener canalizaciones similares de otras diosas. Finalmente, todos los dioses de todos los panteones se fueron presentando a mí, completando totalmente la comprensión del Tantra y de muchos otros aspectos vinculados directamente con la anulación de la fuerza diabólica que sostiene al planeta, que rodea al planeta, mediante la generación de lo que se llama la energía violeta. En otras palabras, el gran objetivo que tendría que alcanzar la mujer sería convertirse en una sacerdotisa tántrica. ¿Para qué? Una sacerdotisa tántrica es aquella que logra, mediante la sexualidad sagrada o tantra, la generación de esta energía que disuelve la energía diabólica en el planeta, que es el gran objetivo. En otras palabras, una cosa es la sexualidad animal común y corriente del hombre común, y otra cosa es la sexualidad ascendida, o que está todo incluido dentro de esta gran disciplina que se llama Tantra, que está dirigida a la activación de la glándula pineal, mediante la cual se
disuelve la energía diabólica. Es uno de los pilares fundamentales dentro de mi formación. Luego, varios años después, a finales del año 2007, mi hijo menor, en Resistencia Chaco, con solo 6 añitos de edad, comenzó a tener canalizaciones espontáneas y conscientes mediante las cuales Jesús, o sea, Cristo, comenzó a transmitirme todo tipo de contenidos, explicaciones del remoto pasado, aclaraciones de profecías, conocimiento, validando totalmente toda mi enseñanza y todos mis contenidos anteriores. Dentro de esto, me dio una muy, digamos, específica importancia a la utilización de una imagen de él mismo resucitado que yo tengo en mi poder, que apareció espontáneamente cuando un grupo de alumnos fue a sacar una foto y salió la imagen de él. Entonces, mediante esta imagen, la utilización de esta imagen, que está viva, que tiene poder, se me enseñó cómo neutralizar completamente todos los trabajos de magia negra, de trabajos en contra, que habían incidido tremendamente en mi vida, y al mismo tiempo me enseñó cómo utilizarla para proteger comunidades, grupos y países. Todo esto ya lo he explicado en videos anteriores. Si no hay gente que se interese, es cuestión de ellos. Luego, esto duró varios años, la transmisión de Jesús, o sea, de Cristo resucitado, de cómo utilizar para el extraordinario beneficio personal y el avance en todos los planos de la realización. Y la última canalización también vino a través de mi hijo, y aquí entramos específicamente en el tema que vine a desarrollar. A finales del año 2017 se produjo un agravamiento considerable del conflicto con Corea, que había comenzado en la década del siglo anterior, en la década de 1950. O sea, un conflicto que ya la guerra con Corea nunca había terminado, simplemente se había generado un impasse. Entonces todo el mundo de golpe entró en una tensión que, si tienen buena memoria, parecía inevitable el conflicto nuclear con Corea. Entonces el Creador se presenta ante mí mediante mi hijo, acá en Zapala, en la ciudad de Zapala. Nos muestra que inevitablemente, si nosotros dos, mi hijo y yo, no actuábamos de acuerdo a las cosas que él nos iba a ir diciendo, mostrando y enseñando, el conflicto inevitablemente iba a terminar en una guerra nuclear. Me explicó el Creador que desde el 1947 en adelante, con el surgimiento de la energía atómica, el descubrimiento de la energía atómica y la posibilidad de que diferentes potencias utilizaran bombas atómicas y bombas neutrónicas en conflictos específicos, que habían, desde que fue descubierta esta energía y estaba en manos de cualquier hijo de puta, estos conflictos habían sido neutralizados porque ellos actuaron dilatando o disolviendo las tensiones momentáneas. Recuerdo
que uno de los puntos más álgidos dentro de estos posibles conflictos fue el conflicto desatado en el año 1963 con los misiles desde Cuba. El emplazamiento de bases militares soviéticas en la isla de Cuba generó casi, el mundo estuvo casi al borde de caer en una guerra nuclear. El creador nos explicó que habían intervenido indirectamente para retrasar y para disolver esto, pero que dentro del libre albedrío humano, el problema con Corea no se podía ya, dilatar más. Que dentro del libre albedrío de las civilizaciones, los pueblos y las naciones, las razas tienen tienen la libertad de eliminarse a sí mismas. Y ellos, en base al respeto al libre albedrío, no pueden intervenir de manera directa. A no ser de que alguien específicamente, en representación de los intereses sagrados de la humanidad y del planeta, solicitara e interviniera a favor de la paz. Es decir, el creador me mostró de manera directa cómo todas las élites, todas las élites científicas, políticas, económicas, pseudo-espirituales, todas las élites eran sostenidas por diferentes grupos de acción satánica sobre el planeta. En otras palabras, lo que conocemos como oficialismo es la consecuencia final del satanismo desarrollado sobre el planeta. No es que no haya de vez en cuando una excepción. Por ejemplo, Kennedy fue una excepción. John Fitzgerald Kennedy descubrió que habían élites en su país que estaban trabajando en proyectos ultra secretos dentro de lo que se conoce actualmente como el complejo militar industrial, que estaban realizando ya viajes en el tiempo, que ya habían instalado bases en Marte, humanas en Marte, que ya tenían acuerdos con razas cuyo único objetivo era realizar experimentos tremendos con la humanidad a cambio de la cesión de tecnología. Kennedy descubre estos acuerdos realizados por el ingenuo idiota Eisenhower en 1952. Eisenhower firma un acuerdo con estas razas y les permite realizar todo tipo de experimentos en bases subterráneas. Y el complejo militar industrial instala en diferentes lugares de Estados Unidos inicialmente y después en otros lugares más toda una red favorable a los intereses de razas enemigas de la humanidad. Cuando Kennedy descubre esto y lo va incluso en algunos de sus discursos lo da a conocer, no dice específicamente esta palabra, pero da a conocer algo, ahí es cuando lo matan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el oficialismo, salvo rarísimas excepciones, es el gobierno satánico sobre el mundo, en todas sus versiones.
falsas religiones, falsa política, sojuzgamiento de grupos ultrapoderosos económicos, falsos científicos, etc. La consecuencia final de todo esto, obviamente, es, digamos, la destrucción de los recursos, la aniquilación de la conciencia humana, todo tipo, por decir, entre otras cosas, millones de niños desaparecen todos los años, millones, con los cuales se está realizando todo tipo de rituales. El Creador me muestra específicamente, me explica que justamente no podían intervenir de manera directa hasta que hubiera alguien que diera de baja a la línea de espacio, tiempo y eventos generados por el karma colectivo. En otras palabras, todo lo que estuve diciendo genera karma, es el karma colectivo de la humanidad. Las guerras, las grandes guerras nucleares, son consecuencias, son el punto final dentro de un proceso de karma colectivo que están enmarcados dentro de líneas de espacio, tiempo y eventos que vienen desde la antigüedad, con la interferencia de razas negativas sostenidas por estas élites. En otras palabras, las élites vienen desde el pasado, desde el más remoto pasado, con la interacción de razas negativas que tienen sus propias agendas de manipulación, distorsión, esclavización, etc. Frente a ello, los maestros, protectores, los guardianes, pueden incidir, pueden intervenir hasta un cierto punto y nada más, hasta que hubiera alguien que diera de baja a esas líneas de espacio, tiempo y eventos. El Creador me indica que soy yo el elegido para eso, y que mi hijo es el notario, la persona cuya palabra escrita y hablada es lo que generará una nueva línea de espacio, tiempo y eventos. Pero para que esa nueva línea ingrese, para que el planeta entero ingrese en una nueva línea de las emanaciones divinas, tiene que darse de baja la anterior línea en la cual el karma colectivo venía siguiendo y generando los problemas que nos llevan a la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, que acabaría no solo con la humanidad, sino que acabaría con todo el sistema, con todo el ecosistema planetario. El problema con Corea iba a generar no solo terribles efectos para los coreanos y los estadounidenses y la gente del lugar, iba a generar una afectación definitiva sobre el ecosistema planetario. Entonces, llegado a este punto, el Creador me indica de que la baja, el dar de baja a una línea de espacio, tiempo y eventos, se produce entonces mediante un sistema de sentencias y decretos que tenía que realizar mi hijo. Y me muestra que estábamos en un momento muy similar al que hace varios miles de años vivió el profeta Enoc. Enoc fue el último
escriba divino. Nos mostró que cada civilización tiene su juicio realizado, digamos, su escriba y su sistema de sentencias y decretos realizado por una escriba. Y cada civilización tiene uno. Y de ahí es que viene, ¿será que estaba escrito? Esa palabra, ¿será que estaba escrito?, proviene de este tema, a donde el Creador, en respeto al libre albedrío humano, jamás supo intervenir de manera directa, porque es parte de la elección del propio hombre. Pero que llegado el momento en que hay un peligro inminente ya para todo el planeta y para todas las especies, entonces ahí entra a jugar su elegido. Entonces me mostró el Creador, primero, que debía realizar sentencias, dictarle a mi hijo sentencias con los bienaventurados. Los bienaventurados son todos aquellos que en la prueba de la vida actuaron de manera favorable a la misma vida, a la realización, a la verdad, a la espiritualidad, a la realización en todos los aspectos. Entonces, es lo que hago. Lo primero que me indica, porque todo esto iba a ser escrito en lo que él nos mostró, que es el libro de las sentencias y los juicios. Nos mostró que tiene varios libros en su dimensión correspondiente. Uno de esos libros, por ejemplo, uno de los libros es el libro de la vida. En el libro de la vida están escritos los nombres originales de todos los seres que vinieron a la Tierra. Muchos de ellos serán borrados. No tendrán más el derecho a evolucionar en este planeta. Pero otro libro es el libro de las sentencias y los juicios. Y entonces empieza a dictarme cómo debía hacerlo. Y inicio entonces lo que se llama un juicio. Un juicio, a donde el primer punto son los bienaventurados. Y ahí, repasando, digamos, todas las intervenciones de diferentes maestros en todo el espectro de la espiritualidad y realización humana, entonces me indica quiénes son los bienaventurados. Y lo vamos escribiendo. Yo le voy dictando a mi hijo las sentencias correspondientes sobre los bienaventurados. Luego de esto, pasamos a la sentencia de los condenados. Todos los que transgredieron básicamente los 10 mandamientos, que son, digamos, sería una de las intervenciones más directas del Creador sobre la humanidad, especialmente, digamos, frente a las otras intervenciones, porque el problema de las religiones es que no comprenden de que el Creador se ha manifestado en diferentes rayos, diferentes aspectos, y que todo conforma un gran rompecabezas, dentro del cual no todo es mentira, sino que son diferentes verdades que van encajando una con otra, pero que el pilar central de toda esta manifestación del Creador con respecto a nuestra humanidad estuvo sintetizada en los 10 mandamientos. Y entonces yo realizo las sentencias correspondientes, la condena a todos los que han violado estos mandamientos, comenzando por las lenguas de víbora, comenzando por las lenguas de Satanás, que son las que movilizan luego todo lo demás. O sea, todo comienza con la lengua,
y termina en el crimen. La lengua, entonces, en la gran mayoría de la humanidad, es lo que llevará a millones a tener un signo, que es el signo de la bestia, en sus auras. Entonces, todos los que tengan el signo de la bestia en sus lenguas, el signo de la bestia en sus corazones, el signo de la bestia en sus mentes, están condenados, según lo que se me mostró. Y finalmente, me muestra un tercer elemento que está escrito en otro tipo de con sentencias de otro contenido, que es la desactivación de todo tipo de peligros frente a lo que representa por ejemplo, la energía nuclear, el armamentismo, las razas negativas, los experimentos, los rituales satánicos. Todo esto representa el potencial peligro que no se ve, pero que está como una espada a punto de caer por la acción de las élites. En total, realicé 32 sentencias, todas fueron escritas y decretadas, como el Creador nos mostró, por mi Hijo. Y entre ellas está un tema muy importante que tiene que ver que en algún momento van a desaparecer las armas y fábricas de armas del planeta. Este punto tiene un enlace con lo que Cristo me había mostrado durante varios años. Hubo una de las visiones que se repitió 3 veces. Entonces, totalizando la experiencia, todo esto tuvo un punto central y final, que fue el día 2 de abril del año 2018. Hace poco se cumplió exactamente un año de esta experiencia. Aclaro que yo no vivo de nada de esto, no vivo de esta actividad, porque por haber demostrado mi conexión con los maestros y guardianes planetarios, invitando a la gente a ver sus naves y habiéndolas convocado sobre canales de televisión, sufro la más extraordinaria persecución a muerte generada por pastores evangélicos de la Iglesia Católica, inicialmente, y luego por centenares de asesinos enviados por la policía en provincias donde yo he vivido. Centenares de asesinos que fueron cayendo, les pasó todo tipo de cosas por la protección que yo tengo. Entonces se me cerraron todas las puertas, tanto como agrónomo, como maestro de Kung Fu, Yoga, Tai Chi, Tantra, etc. Mi vida está restringida a una simple supervivencia. Vivo de vender cosas para niños en una plaza. No tengo ningún tipo de actividad fuera de ello dentro de lo que es Argentina, que es un país como todos los demás, es un país satánico, pero a donde el satanismo tiene su máxima, regencia. Tanto como agrónomo, por ejemplo, soy autor de 14 proyectos para solucionar las crisis sociales y económicas, proyectos que he ofrecido a todos los gobiernos del planeta, obviamente dentro de lo que es mi país, obviamente a todos los gobiernos, a todas las intendencias, a todos los gobernadores, a todos los presidentes, que lo utilizaron como papel higiénico. Y tenemos entonces que, en mi caso particular, Capitanich, cuando fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner, hizo un expediente secreto, contra mi persona, en los cuales se resalta de que golpeo con la mente. Quiero decir que todos los asesinos que él mandó con la policía del Chaco
le ocurrieron todo tipo de accidentes y cosas, nunca pudieron conmigo, y que además comprobaron de que cuando intentaron mandar batallones para, digamos, aplastarme como un insecto, esos batallones les cayeron rayos y se desataron tormentas e inundaciones que volteaban árboles. Entonces comprendieron de que no solamente yo tengo, digamos, un relato, sino que además tengo relatos de poder. Los relatos de poder son todos los eventos fuera totalmente de la normalidad en, digamos, defensa de alguien. Mi conexión con las diosas y dioses, digamos, que rigen diferentes aspectos de la divinidad, es una conexión permanente, 25 de las 24 horas del día, podríamos decir. Entonces, hagan lo que hagan o hicieran lo que hicieran, se demostró y vieron de que yo no era un gato que podían dar vuelta a empujones, como estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces, a partir de que este hijo de puta hace un expediente contra mi persona, vaya donde yo vaya, la historia es la misma. O sea, las policías provinciales, actuando bajo este expediente, intentan mi eliminación directa o indirecta, instalando además todo tipo de calumnias. Pero finalizo entonces diciendo que la victoria es mía. No fueron ellos los elegidos por el Creador. No fueron ellos los que participan de ningún tipo de, digamos, actividad trascendente, y que las sentencias se están cumpliendo. Parte de eso podemos verlo en todo lo que ocurrió luego y que hoy están narrando lo que conforma el grupo Resistencia Galáctica. Este grupo, uno de cuyos informadores es Benjamin Fulford, ha ido narrando cómo, justamente desde el 2018 en adelante, han comenzado a revertirse una serie de procesos satánicos cuyas cabezas de élites ya en muchos países de Europa y también en Estados Unidos están con procesamientos directos. O sea, la ley empezó a trabajar realmente en los fines para los cuales fue creada. Todo esto vino después de esta digamos, intervención directa del Creador con mi persona. Entonces, de aquí en adelante, lo que va a ocurrir es que los castigos, los eventos, digamos, los grandes procesos naturales de devastación del planeta fueron transferidos mediante mis propias sentencias y digamos, los decretos realizados por mi hijo, fueron transferidos de manera específica hacia los culpables, porque en la anterior línea de tiempo, espacio y eventos, todo iba a caer sobre todos. Ese era el gran problema, uno de los grandes problemas. Quiero decir, el karma colectivo iba a caer sobre la humanidad en conjunto. En cambio, a través de lo que el Creador nos mostró, toda esa digamos, espada kármica va a ir cayendo sobre quienes las han generado, no sobre todos. Pero dentro de la totalidad de todo esto, sí habrá un final. Así como en la anterior civilización hubo un diluvio universal, en esta habrá un evento final, a donde el Creador nos mostró que lo decretáramos, lo escribiéramos y lo decretáramos, y así lo hicimos, y es que todos aquellos que llevan la señal de la bestia en sus auras serán totalmente eliminados.
entonces la muestra, nos mostró cómo un día, de aquí a unos cuantos años, el Creador pondrá su dedo sobre la tierra y la energía divina que de ese momento saliera, como la mayoría de la humanidad, 99,9,9% tiene los chakras invertidos con las señales de la bestia en sus auras, serán aniquilados tal cual lo dice el profeta Isaías y muchos otros. El día terrible de Jehová, el día terrible de Yahvé, viene como un sol quemante a mediodía y de los cuales solo quedarán cenizas. No será algo que afectará al ecosistema, no será algo que afectará a los animales, no será algo que afectará al agua, a la tierra o al aire. Será algo que afectará a los que llevan el signo de la bestia. Falsos profetas, falsos políticos, grandes negociantes de la muerte y traficantes de todo tipo de armas, de droga, todos aquellos que no están haciendo, no están cumpliendo con su deber, serán afectados por este evento final. Entonces, se demostró, y así lo hemos decretado y lo hemos escrito, la totalidad de toda esta prueba tiene un final, y que ese final está muy próximo. Cumplo en informar. Digan lo que digan, me interesa 3 carajos. No me interesa lo más mínimo, porque yo no tengo ninguna intención en ningún sentido. Solo tengo una premisa, y que es mi propia impecabilidad de guerrero. Entonces, yo cumplo en informar, y esta información tómela como se les dé la gana. Solo puedo decir que aquellos que la tomaran en cuenta, o aquellos que, grupos humanos, personas, grupos o comunidades, que quisieran acceder a la totalidad de los sistemas de protección frente a todo lo que se avecina, tendrán obviamente su conquista, la posibilidad de acceder a esos beneficios. En los últimos años, como siempre, al dar yo a conocer todos estos videos, se multiplicaron los nidos de víboras en contra de mi persona. A la mayoría de ellos ni les respondo, pero también habrá gente que sabrá tomar en cuenta todo esto, y esta experiencia es la más importante de la historia de esta civilización. Todas las civilizaciones tuvieron por la voluntad divina, porque dentro de la voluntad divina está que solo el hombre puede juzgar y generar los mecanismos de acción para el hombre. Entonces, esto es un concepto fundamental. Cada raza, dentro del plan del Creador, es la que tiene que actuar con respecto a sí misma. El Creador nadie puede venir a atropellar el libre albedrío de cada raza. Y entonces, la humanidad es una raza que el Creador y todos han respetado. Jamás ellos van a atropellar sobre el libre albedrío humano, que puede elegir incluso destruirse a sí mismo. Lo que ocurre a partir de este sistema de decretos, sentencia y juicio, que estuvo a cargo por directiva específica del Creador, es que en vez de ser un diluvio universal, va a ser, son juicios y decretos asertivos, que la espada caiga sobre quienes lo generaron,
a los problemas. En otras palabras, el karma colectivo pasa entonces a ser pagado por aquellos que lo han instaurado a través de miles de años de élites en trabajo con razas enemigas de la humanidad. Y aquí finalizo. A quienes le interesara, Ariel Walter Justiniano, pueden ubicarme fácilmente en Facebook. Y si te sirve, tómalo, y si no te sirve, lo dejas. Eso es todo. Gracias.